Buenos días, mi nombre es Alitzel Velasco Hernández de la Universidad Privada del Sur de México, en la licenciatura de Psicología. En esta ocasión, en la materia de Psicología Fisiológica, voy a mostrarle la estructura interna del cerebro y la estructura externa, explicarle las funciones de cada una de ellas. Para empezar, voy a explicarle un poco lo que es el cerebro. El cerebro es un órgano que tiene una estructura y un funcionamiento complejo. Es el que se encarga de controlar las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, así como también de interpretar los impulsos generados por nuestro entorno. Podemos generar pensamientos y es donde creamos nuestra personalidad, nuestros sentidos y el movimiento voluntario, como pueden ver ahora. Yo estoy utilizando mi cerebro en estos momentos para poder mover mis manos, etc. El cerebro tiene un peso aproximado de entre 1300 a 1500 gramos. El peso puede variar en cada persona o dependiendo del sexo, pero el tamaño del cerebro no tiene nada que ver con su funcionamiento o con la inteligencia de una persona. Podemos saber que el cerebro se divide en dos hemisferios. Se divide en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Estos hemisferios, cada uno, tienen una diferente función. Los hemisferios cerebrales se dividen en dos, en el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. En el hemisferio cerebral izquierdo podemos encontrar y desarrollar habilidades numéricas. También podemos desarrollar el lenguaje escrito, el razonamiento, el lenguaje hablado, la habilidad científica y el control de la mano o la pierna derecha, de nuestro lado derecho. Al contrario del hemisferio cerebral derecho, en el que podemos controlar la mano izquierda o la pierna izquierda. En el hemisferio cerebral derecho podemos desarrollar la perspicacia, tenemos la percepción tridimensional, el sentido artístico, la imaginación y el sentido musical. Todas las personas podemos desarrollar ambos hemisferios, pero se dice que algunas personas desarrollan más uno de estos. Se dice que las personas que escriben con la mano derecha tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo y las personas que por el contrario escriben con la mano izquierda tienen más desarrollado el hemisferio cerebral derecho. Para que esto funcione, aunque ambos hemisferios están separados por una cisura, pues estos hemisferios funcionan al unísono. El cerebro en realidad se compone de tres partes. Podemos encontrar el encéfalo, que es esta masa que es más grande, que se compone por los lóbulos que más adelante voy a explicarles. Otra parte es el cerebelo, que podemos encontrar aquí en la parte azul, y para finalizar tenemos el tronco cerebral o tronco encefálico, que es esta parte blanca que podemos observar aquí. Bueno, el encéfalo, como vemos, es la parte más grande que abarca más espacio en el cerebro. Y la parte exterior que podemos ver acá es la corteza cerebral o córtex. Esta corteza es la superficie externa, está formada a partir de sustancia gris, o que también podemos conocer que está formado de un cuerpo de neuronas. En el cerebro podemos ver que es una masa conjunta en la cual está muy compacta. En realidad el cerebro, si deshiciéramos cada pliegue que tenemos acá, se pudiera abarcar como el tamaño de 2 hojas de periódico, pero como es
Una masa que está demasiado compacta entre tantas fisuras, o tantos surcos que vemos, pues es cuando puede entrar en el cráneo. De estas fisuras hay dos fisuras que son muy importantes: la fisura de Silvio y la fisura de Rolando. La fisura de Silvio es la que separa los lóbulos frontal y temporal, que el lóbulo frontal es esta parte roja y el lóbulo temporal es esta parte blanca, y la fisura de Silvio se encontraría acá separando ambos lóbulos. Y la otra fisura, la fisura de Rolando, separa los lóbulos frontal y parietal, que serían estos. La separación sería acá, esta sería la fisura de Rolando. Bueno, ahora les voy a explicar un poco de cada lóbulo, de cuál es y cuáles son sus funciones. Todos los lóbulos están separados, en esta ocasión los separamos por colores, pero que estén separados no quiere decir que funcionen solo o que cada uno de estos lóbulos tenga por exclusivo una función, sino que estos funcionan en conjunto. Bueno, para empezar tenemos el lóbulo frontal, que es en la parte que tenemos de color rojo. Este lóbulo pues es el que controla o coordina los movimientos voluntarios que podemos reconocer día a día, como el acto que estoy haciendo ahora de mover mis manos. También el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, las funciones cognitivas de alto nivel, etc. Este lóbulo se dice que nos diferencia de los animales porque es un lóbulo muy importante con el que podemos pensar, es muy importante para la toma de decisiones y también podemos razonar y reflexionar gracias a este lóbulo, el lóbulo frontal. El siguiente lóbulo que podemos observar es el lóbulo parietal, que encontramos acá diferenciado de color naranja. Este lóbulo trabaja con los órganos sensitivos, ya que es muy importante para la recepción sensitiva del dolor, del tacto, la temperatura, las distancias, los tamaños, las formas, etc. Esta es la corteza somatosensorial. Y pues sabemos que esta corteza lo podemos observar a cabo del tacto. Pues con el tacto podemos, pues con nuestras manos especialmente, podremos diferenciar estas cosas como la temperatura o diferenciar algunos objetos. El siguiente lóbulo es el lóbulo temporal, que podemos ubicar aquí abajo del lóbulo parietal y del lóbulo frontal. Este que está acá de color blanco es el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal podemos encontrar las áreas auditivas primarias, así como también la comprensión y formación del lenguaje. Podemos obtener lo que escuchamos y así comprenderlo, y de misma forma analizar lo que vamos a decir de siguiente forma. También en esta área podemos encontrar lo que es la memoria. Más adelante veremos en la parte interior del cerebro que se encuentra el hipocampo, y este hipocampo pues nos ayuda también en el reconocimiento de rostros o de voces a través del almacenamiento de datos. Para finalizar, también tenemos el lóbulo occipital, que es el que encontramos en esta parte de color rosa, que se encuentra atrás, está en la parte de atrás, y se puede reconocer también como uno de los más pequeños de los lóbulos. Este lóbulo podemos encontrar el área de asociación visual, el centro visual y de la comprensión. Con este lóbulo, gracias a este lóbulo, podemos interpretar las imágenes, así como discriminar los movimientos, los colores, etc. Podemos relacionarlo
con la vista. El último lóbulo del que les voy a hablar es el lóbulo insular. Este lóbulo no todas las personas, todos los médicos los consideran un lóbulo, ya que no se encuentra en esta parte externa del cerebro, como podemos observar aquí no está, sino que está en la parte interior. Se encuentra detrás del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, del lóbulo parietal. Se encontraría como por esta área en la parte de atrás. Esta área está relacionada con la memoria y con la integración de las demás actividades cerebrales. Podemos relacionarlo con el sistema límbico, que es el cual regula las emociones, donde podemos encontrar las emociones como el amor, el miedo, la tristeza, la felicidad, el placer y los gustos, etc. Bueno, ahora conocemos la corteza cerebral externa. Dentro de esta corteza podemos encontrar la sustancia blanca dentro del cerebro y por lo tanto podemos encontrar toda la estructura interna. La sustancia blanca del cerebro son prolongaciones nerviosas con las que las neuronas hacen conexión para que todo el cerebro pueda funcionar. Ok. Al momento de partir los hemisferios, el derecho y el izquierdo, a través de su cisura longitudinal, o sea por la mitad, podemos encontrar esta estructura. Esta estructura es la parte interna del cerebro. Cada uno de estos tiene una función especial. Voy a empezar a explicarles algunos de ellos. Esta porción que podemos encontrar acá de color rosa es el cerebelo. El cerebelo es el que da el mantenimiento en el equilibrio, la coordinación y la precisión de los movimientos que nosotros realizamos día a día. Cuando, por ejemplo, queremos saltar en un pie, es el cerebelo el que hace el trabajo de mantenernos con equilibrio. También podemos encontrar el tronco cerebral, que es este que está acá, el conjunto. Es el tronco cerebral que es el que conecta el cerebro, esta parte, con la médula espinal, que podemos encontrar acá. Y esta médula espinal pues recorre toda nuestra columna vertebral y es la que conecta con diferentes nervios a cada parte de nuestro cuerpo. Este tronco cerebral pues regula el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la respiración o los movimientos de la cara. Pues como sabemos, estos movimientos son muy importantes para que nosotros podamos seguir viviendo. Podemos saber que el cerebro, esta parte interna, se divide en prosencéfalo, telencéfalo y el mesencéfalo. Bueno, el prosencéfalo está conformado por el telencéfalo, que podríamos decir que esta parte es la que te convierte en quien tú eres, pues acá se desarrollan los pensamientos, la forma de ser y cómo nosotros actuamos ante las reacciones exteriores. En el prosencéfalo, que sería el cerebro exterior, podemos encontrar el tálamo. El tálamo es esta porción roja que podemos ver aquí. El tálamo es el que envía los mensajes a los órganos sensoriales, a la corteza cerebral. O sea que cuando nosotros, por ejemplo, tocamos algo, para que nuestro cerebro identifique si, por ejemplo, es algo caliente o algo frío, toda la información se va hasta acá y pues esto es lo que nos hace saber pues qué es lo que estamos tocando. También nos encontramos en esta parte al hipotálamo. El hipotálamo es el que controla la homeostasis. La homeostasis
o sea que regula la temperatura, controla el pulso, también es el que puede generar la sed o el apetito, el hambre, los sueños y algunos procesos automáticos. Este hipotálamo también podemos relacionarlo con la hipófisis, o sea que también regula el nivel de las hormonas en la sangre. Seguimos con el siguiente, que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula hormonal que controla, esta glándula libera otras hormonas que son las que controlan el crecimiento, el metabolismo, la homeostasis. También pueden liberar hormonas sexuales y de estrés, que la hipófisis también podemos encontrarla por acá, que se relaciona con la glándula pituitaria. El mesencéfalo se encuentra debajo del prosencéfalo y es el que coordina los mensajes que llegan al cerebro y salen a la médula espinal. Para terminar tenemos el rofencéfalo. Este engloba el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo, que sería esta parte, el cerebelo, el puente Barolio y la médula que dice acá, pero también se puede conocer como el bulbo raquídeo. Cerca del hipocampo también podemos encontrar la amígdala, que se relaciona con el sistema límbico, los procesos mentales y de la memoria emocional. Bueno, de siguiente podemos ver que este tronco encefálico, el que tenemos acá, es el que conecta la médula espinal y da mantenimiento a las funciones, como ya les había mencionado, la respiración, el ritmo cardíaco, etc. Pero este tronco encefálico, que es muy importante, se divide en diferentes porciones. El mesencéfalo, que es el que encontramos acá, es el que comunica el tallo o el tronco encefálico con el resto del cerebro. Encontramos también el puente Barolio, que está de esta parte. Este es el que conecta el mesencéfalo con el bulbo raquídeo. Como podemos observar, su mismo nombre lo dice, es un puente entre el mesencéfalo y la médula o el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o la médula es el enlace del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es los restos de órganos que encontramos acá y la médula espinal que después sigue. Este bulbo raquídeo no solamente es una conexión, sino que aquí también se cruzan las fibras nerviosas del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pues esto nos explica por qué con el hemisferio izquierdo podemos controlar el lado derecho y por qué con el hemisferio derecho podemos controlar el lado izquierdo, porque en el bulbo raquídeo se cruzan todas estas fibras nerviosas. El cerebelo, pues como ya les había explicado, tiene forma de nuez y es la que regula la motorización, los movimientos. Seguimos con el cuerpo calloso, que es esta parte verde que está acá. Es una parte grande en comparación a las demás partes que encontramos ahí y es el que comunica ambos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como les decía, puede que estén separados y que cada uno controle funciones diferentes, pero este órgano, el cuerpo calloso, es el que hace que ambos hemisferios puedan funcionar correctamente y en conjunto. La glándula pituitaria,
que encontramos acá, una porción muy pequeña moradita, es la que genera hormonas, diferentes hormonas, como las hormonas del crecimiento, también hormonas sexuales, como es la prolactina, la que genera la leche, o también la hormona que genera las contracciones en un parto. Para terminar con esta estructura, podemos observar esta parte alargada que está acá, que es el hipocampo. Como ya les había mencionado anteriormente, pues tiene que ver con la memoria. Se encuentran en diferentes partes y pues ahí es donde almacenamos la información, y es donde podemos obtener la memoria a largo plazo. También en el hipocampo podemos almacenar esa parte que nos ayuda en el comportamiento social, en cómo guardamos lo que observamos, y gracias a esa memoria podemos saber si lo que hacemos es malo o bueno, y es ahí donde nosotros decidimos cómo actuar. La médula espinal, como les decía, es donde termina todo, y es la que envía las señales del cerebro al resto del cuerpo. Cuando cada uno de estos órganos, cada una de estas partes hacen su trabajo, toda la información que se recopila acá, ya sea algo de sensorial en el tálamo, sea algo del hipocampo, como alguna cosa que hayamos recordado, o algún rostro, o alguna hormona, es por la parte de la médula espinal en donde se envían estas señales. Y esta médula espinal, como tiene diferentes ramificaciones nerviosas, estas mismas se distribuyen por todo el cuerpo, y es ahí donde podemos recibir esos estímulos y conectar todo el cerebro con el cuerpo. Gracias, eso ha sido todo, y espero que haya sido una buena explicación.